Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCB, SINATRA UCB, su Consejo Directivo y su Junta Directiva, expresan su más enérgica condena a una actitud que viene tomando en esta oportunidad el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales de la CICPC con respecto a los trabajadores de la vigilancia universitaria. Nosotros queremos dejar bien claro nuestra posición. Primero, la solidaridad irrestricta al cuerpo de los trabajadores de la seguridad universitaria, en el entendido de que son trabajadores que vienen a cumplir con una misión y una tarea, independientemente de que en su seno puedan albergarse algunos elementos no deseables. Pero los trabajadores son los trabajadores. Y en estos momentos se viene suscitando un conflicto por cuanto, debido a un robo que ocurrió en la facultad de Medicina, en Medicina Tropical concretamente, fueron convocados a una primera reunión en la Dirección de Seguridad. Allí fueron llamados, convocados además, con tres camionetas del CICPC. Se los llevaron en condición de ir a declarar, a declarar a la PTJ, y allí fueron procesados, fueron reseñados como delincuentes, generándose una situación, incluso fueron allanados sus residencias de algunos de estos compañeros. Posteriormente citaron a otros trabajadores de otro grupo, en este caso el grupo B, y de acuerdo a la información suministrada por los mismos trabajadores, estos fueron reseñados, lo que les deja además una imputación dentro del cuerpo policial en el cual están siendo investigados por robo, cuando las leyes venezolanas establecen un procedimiento. El primer procedimiento es que tú puedes ser sospechoso, pero en la investigación se va a determinar si eres indiciado o no, y después te van a imputar del delito para poder procesar. No pueden ellos dañarle el expediente personal a estos trabajadores, dejarlos con una reseña si al final van a determinar que son inocentes en su inmensa mayoría o todos, porque no hay manera de demostrar esta situación. Pero además, nosotros rechazamos lo primero en los siguientes términos. Primero, las autoridades universitarias tienen que pronunciarse por estos elementos. En primer lugar, porque son trabajadores de la institución que cumplían guardias dentro de la institución en diferentes posiciones, y que al ser imputados de esta manera, pues sencillamente alguien tiene que responder por su derecho. En este caso, la rectora debe pronunciarse el cuerpo rectoral sobre este término y la solidaridad con estos trabajadores. Nosotros somos partidarios que se investigue y que la investigación caiga quien caiga, pero no puede ser que entonces primero juzgamos y después investigamos. Es decir, se presume la inocencia del ciudadano hasta tanto se demuestre lo contrario. Aquí no, aquí se le está imputando, se le está estudiando, se le está dañando su expediente, se le está reseñando hasta con fotografía mediante un procedimiento írrico e ilegal. En el otro orden de ideas, el director de vigilancia tiene que asumir la responsabilidad porque fue quien los convocó y los invitó a que fueran a declarar, y allá los están reseñando. Evidentemente, con el compañero director tendríamos que establecer también un mecanismo sancionatorio, porque la gerencia es para gerenciar y resolver los problemas y no para crear problemas como estos que tiene hoy la Universidad Central de Venezuela. Y por último, al Ejecutivo Nacional, sobre todo en este caso al poder moral, a lo que es la Fiscalía y el Ministerio Público, nosotros instamos a todos los trabajadores que van siendo investigados a que no se presenten a la PTJ. Por tanto, la PTJ no le garantiza sus derechos humanos. Quien tiene que garantizar los derechos humanos de estos individuos, de estos compañeros trabajadores, es la Fiscalía y el Ministerio Público. Cualquier presentación a declarar en la sede del CICPC deben ir acompañados, en este caso, por un funcionario, por un fiscal del Ministerio Público al que le garantice sus derechos, porque no lo pueden meter en una mazmorra como si ya está juzgado, no lo pueden reseñar con su huella digital y tomarle fotos como si fuera un delincuente, porque la mayoría, o diríamos todos estos trabajadores, son padres de familia, son personas honorables a los cuales tienen un derecho constitucional que en estos momentos vienen siendo violentados, y en este caso por un cuerpo de seguridad tan profesional como el CICPC. En ese sentido, nuestra organización sindical declara su más irrestricto apoyo y solidaridad contra todos los trabajadores del Departamento de Seguridad. Le exige a la autoridad universitaria que se pronuncie en función de limpiar el nombre de estos trabajadores que fueron reseñados y que se investigue en profundidad para establecer quiénes son los responsables de los delitos cometidos, no solamente en el Medicina Tropical, sino en toda la ciudad universitaria, a los cuales hemos denunciado. Y por último, que la Fiscalía y el Ministerio Público se pronuncie, y evidentemente que el director de vigilancia en esta oportunidad debe, si es consecuente con lo que plantea desde el punto de vista del cargo para el que fue electo, y que además no ha cumplido cabalidad, presentar un acto de
sencillamente de soslayamiento del derecho de esos trabajadores, presentar su renuncia como consecuencia de todas estas actividades. En ese sentido, nosotros damos bien claro esta situación. En segundo lugar, teníamos que referirnos a otros temas de carácter laboral. Hoy no ha llegado dinero a la universidad para el pago de la quincena y para el pago de la tercera semana de los trabajadores obreros. Nosotros tenemos una norma a partir de esto. Es que si no nos pagan, no trabajamos. En ese sentido, hoy nuestra organización sindical llama a todos los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Central, obreros, empleados profesionales, a partir del día de mañana a paralizar las actividades, hasta tanto se proceda a realizar el pago de los trabajadores. Si mañana llegaran a cancelar las quincenas, nos incorporaríamos el día viernes. Si no, sencillamente nos incorporaremos el día lunes, pero bajo estos conceptos nosotros no podemos trabajar. Queremos hacer un señalamiento en torno a esto. En conversaciones con la dirección de administración, nos están planteando que están exigiendo mensualmente que entreguen lo que ellos llaman el informe sobre la ejecución presupuestaria, lo que es la llamada maqueta acerca de la relación de pago. Nosotros somos partidarios de que la universidad debe rendir cuentas y presentar sus cuentas al momento, como está establecido en la normativa. Lo que no podemos permitirle a los funcionarios de la OSU y del Ministerio de Educación es que como medida contra las autoridades que no presentan esto, entonces vayan a pechar a los trabajadores. Le decimos que el trabajo es un hecho humano y el salario es la compensación por el trabajo. El salario es un hecho social contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si la universidad por alguna razón no ha presentado los recaudos que requiera, pues sencillamente actúen contra la autoridad universitaria, intenten a una auditoría personal o administrativa, detengan a quien tengan que tener, pero con el salario de los trabajadores no se metan, porque el salario es un hecho social y está contemplado y protegido por la Ley Orgánica del Trabajo y por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, nosotros no aceptamos como válido ese argumento, manido argumento que en estos momentos tiene la OFU, de que no paga porque las autoridades no han presentado el informe. Pues resuelvan su problema con las autoridades, si es un problema personal, político, administrativo, establezcan, porque ustedes tienen los mecanismos sancionatorios, pero no van a sancionar a los trabajadores que no tenemos ninguna responsabilidad en lo que haya cometido esta autoridad universitaria. En ese sentido, nosotros somos bien contundentes. A partir de mañana, día jueves, 31 del mes de marzo, los trabajadores no nos incorporaron a nuestra función hasta tanto no nos paguen la quincena, y esto es extensivo a todos los trabajadores como una orden de nuestra organización sindical. Por último, queremos también hacer una denuncia con respecto al tema de la institución educativa. Hoy ya tenemos una semana antes de Semana Santa y una semana se va a cumplir después de Semana Santa que nuestros hijos están recibiendo una precaria educación como consecuencia de que no hay alimentos para los hijos, los trabajadores, y los están soltando uno al mediodía y otros no tienen clases, por ejemplo el maternal. Nosotros mantenemos la norma, nosotros planteamos esta situación al Ministerio de Educación Universitaria. Se lo planteamos a la nueva viceministra para el buen vivir de la comunidad universitaria, la profesora, la licenciada Eulalia Tavares. Hemos llegado a la conclusión de que no hay voluntad para resolver este problema. Y por eso le decimos a todos los trabajadores y trabajadoras que las próximas acciones que vamos a emprender van en función de resolver el problema de la clase trabajadora y de los hijos de los trabajadores. No es posible que ya han pasado 3 semanas que se presentó esta crisis y estos señores del DAF no pudieron planificar el tema de los alimentos de los hijos de los trabajadores para garantizar un hecho educativo que sea cónsono con lo que los hijos requieren, y tengan que suspenderla, violentando el derecho humano de estos niños y la ley orgánica para el niño y el adolescente, y nadie entonces es responsable de esta situación. Pues nosotros vamos a iniciar una serie de acciones que tienen como objetivo pues sencillamente restituir lo que es el derecho fundamental. Y al Ministerio de Educación Universitaria le decimos, bueno, compañeros, efectivamente ustedes no tienen disposición a resolver el problema. Por eso vamos a llevar esto a instancias superiores. Por eso le vamos a plantear al presidente de la República, Nicolás Maduro, que parece que es el único que escucha a los trabajadores, porque los ministros y los viceministros son como convidados de piedra, se parecen a Shakira, se hacen ciegos, sordos y mudos cuando se trata de problemáticas a resolver. Es decir, funcionarios que fueron decididos para unos cargos para resolver la problemática, y entonces tenemos que los trabajadores ir a instancias superiores. Por eso nosotros estamos planteando la realización de una marcha nacional de trabajadores. Por eso estamos planteando en el marco de la Confederación Universitaria de Trabajadores que todos los obreros, empleados, profesores nos movilicemos en esta oportunidad por 3 cosas. La primera, por el tema del salario. No podemos permitir que todos los meses tengamos que ir a una contienda, a un conflicto, a un paro, para que garanticen el pago de nuestro salario, cuando eso es un deber, es un derecho que tenemos establecido constitucionalmente. Segundo, por el incremento salarial que se está discutiendo
en las mesas de negociación y sobre los cuales hoy se creó la comisión para arrancar la discusión del tema del salario. Al respecto les informo a todos los trabajadores jubilados y jubiladas del país y de la Universidad Central que hoy se resolvió aplicar el mismo criterio constitucional establecido en la contratación colectiva en la cláusula 115 y todos los jubilados van a tener igual derecho a los trabajadores activos, es decir, su cestatique, que es 2.5 en la unidad tributaria para los activos, tendrá una compensación que es el bono asistencial de los trabajadores jubilados, lo van a cobrar en las mismas condiciones. 2.5 en la unidad tributaria por 30 días, es decir, 13.477, ya eso es un hecho, ya hoy lo acordamos y está plasmado en las actas de la discusión del día de hoy. Y en el marco de eso, la marcha tiene como objetivo el tema del salario, el tema de la situación interna de la universidad, el aumento salarial y una consigna muy fundamental. Es pronunciamiento ya para elaborar el reglamento para hacer las elecciones en las universidades públicas con el derecho al voto igualitario de los trabajadores y trabajadoras universitarias en el 1 por 1 para elegir autoridades, y al derecho a elegir también lleva consigo el derecho a ser elegido. En ese sentido, a todos los trabajadores y trabajadoras les informamos estos elementos que tenemos hoy: solidaridad de toda la comunidad universitaria contra nuestros compatriotas trabajadores universitarios de la vigilancia universitaria, que en estos momentos vienen siendo perseguidos, soterrados, descalificados, además siendo imputados de un delito que puede ser un delito peyorativo al cual nosotros rechazamos y pedimos se investigue, pero no pueden agarrar y meter preso y abrirle procedimientos y rayarle los expedientes, ni imputarlos a todos porque sencillamente cargan el uniforme de vigilancia. Nuestra solidaridad restricta con los trabajadores de vigilancia, con el sindicato SUTRA-UCB, expresión de esta organización sindical, nuestro rechazo al tema del no pago del salario. Mañana no trabajan los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y exhortamos en el resto del país a todos los trabajadores a tomar decisiones en función de no permitir estos gazapos que se vienen generando en esa controversia estúpida, entre otras cosas, generada entre la USU y la Universidad Central, en el entendido de que si no entregan la maqueta no les pago, pues sencillamente nosotros no entregamos maqueta porque no nos place, no es nuestra. Que son las autoridades las que tienen que entregarla, pues establezcan las responsabilidades de aquel lado, pero no pueden juzgar ni pechar a los trabajadores universitarios que ya cumplimos la jornada de trabajo con el problema de los no pagos. En ese sentido, todos y todas los trabajadores pendientes para las próximas convocatorias, no solamente a tranca de puerta, paralización, tomas de autopistas, sino a la marcha nacional, y mañana esperamos no verlos en la universidad porque mañana es el paro. Muchas gracias.